Dios les bendiga y muy buenas noches. Qué bueno estar nuevamente conectado con ustedes, al igual que cada miércoles en la noche en este estudio bíblico. Y aquí nos vamos. Ahí estamos. Ya estamos ahí en vivo. Saludos, Vanessa. Gracias, ¿verdad? Por levantar tus manos. Qué bueno que estás, y repito, ¿verdad? Que estás con nosotros en esta noche. Muchas bendiciones. ¿Ok? Ahora sí, vamos a estar compartiendo el estudio bíblico de esta noche. ¿Ok? Recuerden, estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Llegamos el miércoles pasado hasta el versículo 19 del capítulo 3. ¿Okay? Así que obviamente hoy continuamos con el capítulo 3, en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 20 en adelante. ¿Okay? Vamos a estar cubriendo primero los versículos del 20 al 30, es lo que vamos a estar cubriendo en esta hora. Así que usted pendiente y vamos a ir poco a poco, como hemos hecho miércoles tras miércoles, dándole lectura poco a poco a cada una de las partes. Y una vez que cubramos, que leamos las partes, pues vamos entonces a ir profundizando, ¿verdad? En lo que está escrito. A modo, ¿verdad? Y me gusta recalcar esto, porque aunque, como dije, vamos a dar unos repasos cada final de cada capítulo, ¿verdad? Para mantenernos al día de lo que hemos cubierto hasta ese momento. Pero siempre me gusta, en todos los estudios, volver y recalcar. Recuerde que el Evangelio de Marcos, la primera parte del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que es la que estamos cubriendo ahora, ¿verdad? En estos capítulos que estamos cubriendo hasta este momento, localiza a Jesús, gran parte de lo que Jesús está realizando en la ciudad de Capernaum, que es una ciudad de Galilea, a orillas prácticamente de lo que es el mar de Galilea. ¿Okay? Así que hemos recalcado siempre, porque la inmensa mayoría, y lo vamos a ver cuando cojamos la semana que viene el repaso de estos primeros 3 capítulos, vamos a darnos cuenta que gran parte de lo que hemos estado discutiendo, la inmensa mayoría, se ha ido desarrollando en la región de Galilea, pero específicamente en la ciudad de Capernaum, gran parte. ¿Okay? Y que también dijimos la importancia de esta ciudad porque ahí era donde vivía Jesús. Y aunque, ¿verdad?, se le conocía como Jesús de Nazaret, Nazaret no una ciudad, es una aldea, ¿verdad? O era una aldea más bien en ese momento, también en Galilea. Y se le llamaba Jesús de Nazaret porque él ahí fue que creció, ¿verdad? Pero ya llegó un momento dado donde él se mueve a lo que es la ciudad de Capernaum, y es donde se desarrolla la narración de Marcos en gran parte, ¿verdad?, de lo que hemos leído ahora. En esa ciudad de Capernaum, y los milagros y los discursos y todo lo que ha hecho hasta ese momento. Así que nada, pero vuelvo y repito, eso lo estaremos repasando la semana que viene, pero siempre me gusta darle un toquecito, ¿verdad? Para que usted se ubique, ¿verdad? No estamos en Jerusalén todavía. Jesús, ¿verdad? De acuerdo a la verdad, el Evangelio de Marcos, hasta donde hemos leído ahora mismo, él no ha ido en ningún momento, ¿verdad?, a, a, a Jerusalén. O sea, se ha concentrado, de acuerdo a Marcos, solamente en la región de Galilea, un lazo pequeño, ¿verdad?, cuando se fue a bautizar a orillas del Jordán, que era más bien más cerca de Jericó que de Jerusalén, pero en esa zona, ¿verdad?, fue donde fue a bautizarse. Pero todavía Marcos no localiza a Jesús todavía en la ciudad de Jerusalén todavía, y ni tampoco en la región de Judea. Lo mantiene todavía hasta el capítulo 3 en lo que es Galilea, y específicamente en la ciudad de Capernaum, en la inmensa mayoría de los relatos que se han discutido hasta ahora. ¿Okay? Así que nada, vamos a comenzar a leer. Saludos para Saririza, que está por ahí. Dios te bendiga, qué bueno que ya llegaste. Y vamos a comenzar ya. Vamos a darle lectura a el Evangelio de Marcos, capítulo 3, los versículos del 20 al 30. ¿Okay? En la semana pasada, cuando paramos el estudio, ¿verdad?, que es donde vamos a comenzar ahora, ¿verdad?, donde tuvimos. Lo último que discutimos, solamente para refrescar un poco la memoria, fue cuando Jesús estuvo seleccionando a los 12 apóstoles. ¿Okay? Si usted recuerda, los 12 apóstoles, ¿verdad?, fue lo último que estuvimos discutiendo, ¿verdad?, y todo lo que había alrededor de esa selección que había hecho Jesús de esos 12 apóstoles, que fue una selección en medio de una cantidad mayor de discípulos. Había una cantidad mayor de discípulos, pero él seleccionó a 12 para que estuviesen más cerca de él. Y esos son específicamente estos 12 apóstoles. ¿Okay? Así que nada, vamos a darle lectura a lo que es el capítulo 3, los versículos del 20 al 30, donde Jesús
¿verdad? Tiene una situación nuevamente con los líderes religiosos y en donde se menciona al príncipe de los demonios. ¿Okay? Así que vamos a leerlo, ¿verdad? Para entender de lo que estamos hablando y lo que dice este título que acabamos de poner. ¿Okay? Vamos a leerlo poquito a poco. Para leerlo, déjeme por un momento, para que usted lo pueda leer bien, déjeme quitarle, porque el texto es bastante extenso y quiero que usted, ¿verdad?, se sienta cómodo leyéndolo conmigo. Déjeme mantenerme solamente ahora, ¿verdad? Vamos a leerlo. Yo sé que si usted me está viendo en su teléfono y es muy pequeño, yo sé que es un poco incómodo, pero nada, no se preocupe, que lo leemos. Si no lo puede leer, no se preocupe, lo escucha según yo lo lea y después, ¿verdad?, lo discutimos en esta hora. Marcos 3, del 20 al 30. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración, dice Jesús. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. ¿Ok? Vamos a, ¿verdad? Ya dimos lectura, pasaron bastante extenso, pero vamos a darle, ¿verdad?, a irlo analizando poquito a poco, ¿verdad? Poco a poco para poder entender bien qué es lo que está pasando en este momento. Déjame poner la cámara nuevamente, ¿verdad?, para cuadrarlo todo bien chévere. Vamos por acá. Y aquí estamos nuevamente, ¿ok? Vamos por aquí. Ahora sí. Bueno, vamos a analizar esto. Vamos a ver el contexto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, ¿ok? Jesús, en lo que acabamos de leer ahora mismo, Jesús entra nuevamente a una casa. Recuerden que en lo que hemos leído hasta ahora, varios de los milagros, varios de los acontecimientos que Marcos narra en cuanto a la vida de Jesús ocurren cuando él entra a alguna casa. La suegra de Pedro, cuando estaba en la casa llegaron con este hombre enfermo en una camilla para entrarlo, ¿verdad?, por el techo. Varias veces Marcos coloca a Jesús en una casa, ya sea sanando o ya sea llevando el mensaje del reino que él estaba predicando. ¿Okay? Así que no debe parecernos raro, ¿verdad?, cuando leemos aquí al final del capítulo 3 que esté Jesús nuevamente en una casa sanando, predicando, ¿verdad?, realizando su tarea. ¿Okay? En medio de esa casa donde Jesús se encuentra, que nos narra Marcos aquí al final del capítulo 3, dice que una multitud comienza a juntarse nuevamente. Tampoco debe parecernos raro. En lo que hemos leído hasta ahora también hemos visto que cada vez que Jesús llegaba a una casa la gente se enteraba, llegaba a ese lugar, especialmente cuando en esa casa realizaba algún milagro, ¿verdad?, o tenía alguna palabra poderosa, la gente se enteraba que estaba allí y llegaba. Tampoco debe extrañarnos eso, pero simplemente para establecer el contexto, ¿verdad?, de lo que está pasando. Está Jesús nuevamente en una casa y la gente, al enterarse de lo que está pasando, Jesús está allí, se acerca, ¿verdad?, una multitud y rodean, como quien dice, llenan, ¿verdad?, ese lugar donde está la casa. ¿Okay?
Es tan grande la multitud, ¿verdad? Para tener una idea del tamaño, es tan grande la multitud que Jesús está atendiendo en ese momento que ni él, ni Jesús, ni sus discípulos tienen tiempo para comer. Están tan ajorados, ¿verdad? Que no tenían tiempo ni siquiera para comer porque era mucha la multitud que estaba llegando, ¿ok? Y en medio de todo eso, la familia de Jesús, ¿verdad? Los familiares de Jesús llegan al lugar, pero llegan allí con algo en su mente. Querían llevarse a Jesús, porque dice el pasaje que ellos consideraban, ellos pensaban, ellos creían que Jesús había perdido la razón. ¿Okay? Su familia, la familia de Jesús, en este punto no especifica, ¿verdad? ¿Qué miembros de su familia? Pero sí dice que su familia llegó para llevárselo. ¿Llevárselo a dónde? Pues posiblemente a Nazaret, ¿verdad? Que era el lugar donde él había dejado a su familia cuando se establece en Capernaum. Así que es posible que querían llevárselo nuevamente a Nazaret. ¿Por qué? Porque consideraban que él, vuelvo y repito, según dice el pasaje, según nos indica Marcos en este pasaje, ellos pensaban que Jesús había perdido la razón. ¿Okay? Y en medio de todo eso que está aconteciendo, está en esa casa, llega la multitud, se llena, llega la familia, quieren llevárselo porque piensan que que está loco, que perdió la razón por todo lo que está aconteciendo. En medio de todo esto, entonces, los maestros de la ley lo acusan a Jesús, ¿verdad? De que está poseído por Satanás, ¿ok? O por Belcebú, como dicen algunos pasajes, algunas versiones de la Biblia. Es interesante porque cuando se utiliza el término Belcebú, y lo indico ahí donde está escrito, es una forma de nombrar también a un dios dentro de esa región de Galilea, ¿verdad? Que es una región cananea. Había un dios cuyo nombre era muy parecido en su pronunciación a lo que es Belcebú. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque para el pueblo judío todo lo que mencionaba otro dios, que no era su Dios, que no era Jehová, ellos lo asociaban con demonios. ¿Okay? Eso es solamente, ¿verdad?, para tener una idea de lo que está sucediendo y poder ponernos en contexto de todo lo que está pasando. ¿Okay? Pero ante todo esto, ¿verdad? Está Jesús en esa casa, llega la multitud, todo el mundo quiere estar cerca, la familia llega, se lo quieren llevar porque piensan que ha perdido la razón, los líderes religiosos comienzan a acusarlo de que está poseído por Satanás. Ante todo esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué responde Jesús ante todo esto? ¿Okay? Dice dos cosas que son muy significativas. La forma como Jesús expone su punto ante las acusaciones que está recibiendo de los líderes religiosos se podría dividir prácticamente en dos puntos. Lo primero que establece Jesús, ¿verdad?, como le responde a las acusaciones que está recibiendo de los líderes religiosos, es que lo primero que dice es que Satanás no puede expulsar a Satanás. O sea, Jesús le está diciendo, mira, pero es que si yo estoy poseído por Satanás, pues ¿cómo yo, ¿verdad?, voy a coger a otros que están poseídos por demonios? Yo los voy a sacar. Es como si, ¿verdad?, yo luchara contra mí mismo. No tiene sentido. O sea, ¿para qué yo voy a librar a otras personas? Si fuese Satanás, dice Jesús, ¿por qué yo voy a librar a otras personas de esos demonios? Si esos demonios son, ¿verdad?, son mis seguidores, ¿verdad? Pensando, ¿verdad?, que es Satanás quien posee a Jesús, que es la acusación de los líderes religiosos. ¿Okay? Esto resulta muy interesante porque el ser humano puede ponerle nombre a muchas cosas. O puede tratar, ¿verdad?, de decir que una cosa es una cosa o otra cosa es otra cosa. El ser humano puede decirle lo que sea a lo que sea. Pero lo que está diciendo Jesús es que, al fin de cuentas, más allá de lo que el ser humano pueda decir con su boca, más allá de las palabras que pueda decir el ser humano, las acciones, a fin de cuentas, siempre, de una forma u otra, van a decir lo que realmente es. Usted puede decir que usted es bueno, pero si las acciones son malas, pues obviamente no tiene sentido. O sea,
Porque si usted es una persona mala, pero usted se propone toda su vida hacer el bien, pues no tiene sentido. Usted está luchando contra lo que usted propuso en su corazón. Si usted se ha propuesto en su corazón ser una persona mala, pero todo lo que hace son buenas acciones y buenas acciones y buenas acciones, pues no tiene sentido porque usted está luchando contra aquello, ¿verdad? Que usted dijo que usted creía. Usted creía en lo malo, pero hace lo bueno, no tiene sentido. Si usted dice que creía en lo bueno, pero hace lo malo, no tiene sentido. Está luchando totalmente en contra de lo que la persona puede pensar, que es su forma de pensar. Así que es muy importante, más allá de nosotros usar epítetos o tratar de acusar a las personas de una forma u otra, es muy importante, más allá de los epítetos o nombres que nosotros le pongamos a las personas o a las cosas que hacen las personas, es bien importante ver el fruto. ¿Cuál es el fruto realmente? Si una persona lo que hace, ¿verdad?, con sus acciones es traer discordia, o si una persona con su discurso lo que hace es traer unidad. Si yo traigo bendición con mis acciones, o si yo traigo maldición. Porque un reino no puede estar dividido. O sea, yo no puedo acusar a una persona de que todo lo que hace es malo, pero realmente, ¿verdad?, cuando yo analizo sus frutos, sus acciones, pues son buenas. No tienen ningún tipo de sentido, ¿verdad? Pero, por otro lado, si usted, la otra respuesta que da Jesús también ante esa acusación que hacen los líderes religiosos, es que también él dice que un saqueador no puede someter a su víctima a menos que sea más fuerte que ésta. ¿Ok? Jesús también lo que nos está diciendo, y le está diciendo a los líderes religiosos, es, si yo estoy sacando esos demonios, si estoy liberando a esas personas de esos demonios, es porque el poder que hay en mí, dice Jesús, es más fuerte que el poder que actúa por medio de esos demonios. Porque si el poder de esos demonios fuese más fuerte, pues yo no podría hacerlo. Así que, por lo tanto, Jesús está diciendo, primero, no pueden decir que somos lo mismo porque el fruto de lo que estoy haciendo de por sí dice que somos totalmente diferentes. Pero aparte de eso, también tienen que ver que yo tengo el poder. Dios Padre me ha dado el poder para poder liberar a esas personas de esos demonios. Por lo tanto, el poder que me está dando el Padre es mayor. Es mayor. Y esto es bien importante cuando se le dice a los judíos, porque el concepto, y dentro del cristianismo también pasa lo mismo, está ese concepto de que Dios es todopoderoso, de que Dios todo lo puede. Así que si creemos y decimos que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede, significa que ningún poder se puede anteponer, o ningún poder puede ir por encima del poder de Dios. Así que si esas personas que estaban endemoniadas, estaban, ¿verdad?, atadas por esos demonios, y que la misma sociedad donde vivían, ¿verdad?, sus líderes religiosos mismos no habían podido liberarlos, y llega Jesús de parte de Dios, porque es lo que él siempre declaraba, de parte de Dios, y logra liberar a estas personas, ¿verdad?, de esos demonios, logra sacar esos demonios de estas personas, es consistente con decir que él viene de parte de Dios, porque está diciendo que quien me dio el poder tiene más poder que los demonios que ataban a esos seres humanos. ¿Ok? Eso también es muy importante en nuestro tiempo, porque hay veces que parecería que a veces desde los púlpitos o a veces en las predicaciones le damos más poder al mal, le damos más poder al enemigo que a veces que al mismo Dios. A veces pensamos, ¿verdad?, que Dios, que el enemigo va a acabar y va a arrasar con todo, y parecería a veces en las predicaciones que el enemigo es todopoderoso, y a veces en medio de nuestra predicación se nos olvida recordar que Dios tiene más poder que el enemigo, y que Dios de una forma u otra, ¿verdad?, jamás va a poder ser sometido a las planificaciones, ¿verdad?, de las tinieblas, jamás. ¿Ok? Seguimos. Ahora, dentro del pasaje se dice algo que es muy interesante, porque Jesús habla de blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que lo dice así, ¿verdad?, en las Escrituras.
que todo pecado puede ser perdonado, menos aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. Y eso es importante explicarlo porque hay veces que yo por lo menos he conocido personas que les atormenta mucho el saber que en alguna etapa de su vida, que en algún momento dado de su vida, por algo que hicieron o por algo que dijeron, de alguna forma blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y luego, posterior de eso, muchas veces vienen al Evangelio, vienen a los caminos del Señor, pero les queda en su conciencia esa carga, esa preocupación de que blasfemaron contra el Espíritu Santo y que por lo tanto eso jamás les podrá ser perdonado. ¿Okay? De hecho, yo conocí una persona que en una ocasión, una persona mayor, se me acercó con esa preocupación en su corazón bien fuerte, porque cuando era esta persona, una persona ya mayor, cuando era mucho más joven, había dicho cosas, ¿verdad?, despectivas en cuanto al Espíritu Santo. Y él entendía, ¿verdad?, que Dios jamás lo iba a perdonar por su actitud y por las cosas que había dicho. Y aunque era un creyente muy devoto, un creyente que vivía para servir, le encantaba servir, no solamente en la iglesia, sino a toda persona que tuviese alguna necesidad. Esta persona era un hombre, le encantaba servir, ayudar, extender su mano. Le encantaba leer la palabra de Dios, compartir con otras personas sobre esa palabra de Dios. Le gustaba, ¿verdad?, cuando se podía reunir con alguien a discutir sobre la palabra de Dios. No hablaba, sino que practicaba lo que era la misericordia, lo que era el servicio. Una persona, ¿verdad?, que realmente se podía llamar un cristiano, ¿verdad?, íntegro en todo el sentido de la palabra, porque vivía de acuerdo al Evangelio, pero en su corazón quedaba esa preocupación de que había blasfemado contra el Espíritu Santo y que jamás, ¿verdad?, iba a poder ser perdonado por Dios por eso que había hecho. ¿Okay? Y eso le preocupaba, le atormentaba mucho. ¿Okay? Así que, y estoy seguro que, según ese ejemplo que estoy dando, hay personas, ¿verdad?, que quizás usted conoce, que yo conozco todavía, y que tiene esa preocupación en su vida, ¿verdad? Dios no me va a perdonar jamás, ¿verdad?, por eso que hice o dije contra el Espíritu Santo. Así que para poder entender eso, este pasaje que hemos leído hace un momento, es importante, ¿verdad?, verlo con calma, analizarlo, y ver lo que Jesús está diciendo, y no solamente lo que Jesús está diciendo, que a veces es el error cuando analizamos las Escrituras, que solamente vemos lo que dice, pero no vemos en el contexto en que se dice, por qué se dice, qué estaba pasando, qué sucedía alrededor, y por qué se dice eso que está escrito y que estamos leyendo. ¿Okay? Vamos a hacer eso porque a veces, ¿verdad?, decir que simplemente fue que yo dije una palabra en contra del Espíritu Santo, ¿verdad?, o me burlé o dije algo, a veces es una forma demasiado sencilla, muy simplista de definir lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que vamos a ver en el contexto de lo que estaba viviendo Jesús, de lo que estaba pasando Jesús, para poder entender claramente a qué se refiere Jesús cuando dice estas palabras. ¿Okay? Okay. ¿Qué es blasfemar entonces contra el Espíritu Santo en este contexto que estamos hablando? Sería la pregunta. Okay. Lo que Jesús está enfrentando en ese momento, ¿verdad?, que es el que hemos leído, lo que Jesús está enfrentando en ese momento no es que alguien está diciendo improperios o contra la persona del Espíritu Santo. O sea, lo que está viviendo Jesús no es que alguien está hablando mal del Espíritu Santo. O sea, así que vamos a empezar por ahí. Eso no cuando Jesús dice esto de blasfemar contra el Espíritu Santo, lo que está viviendo en ese contexto es, lo que está pasando a su alrededor, lo que él está hablando, no tiene nada, absolutamente nada que ver con decir un improperio o hablar algo, ¿verdad?, en palabras contra el Espíritu Santo. No es lo que está pasando. Usted lee el pasaje con calma y va a darse cuenta que no es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Qué es lo que Jesús está enfrentando realmente? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que realmente Jesús está enfrentando en ese momento? Lo primero que está enfrentando es que su familia quiere tomarlo, llevárselo de allí de Capernaum, ¿verdad? Porque su familia piensa que él ha perdido la razón. Eso fue lo que leímos hace un momento. Está en aquella casa, llega una multitud,
Él está discutiendo con las personas allí, hablando, ¿verdad? Haciendo sus milagros, liberando a las personas, ¿verdad?, de los demonios, está haciendo todo lo que está realizando. Y llega a su familia porque quieren llevárselo, es lo que dice el pasaje, quieren llevárselo porque piensan que él ha perdido la razón. Piensan que él se volvió loco, ¿qué estás diciendo? ¿Vale? El buen puertorriqueño. Piensan que él se volvió loco y se lo quieren llevar. Pero no necesariamente porque estaban preocupados por Jesús, no necesariamente porque estaban preocupados por él, porque era su familia. Es porque lo que Jesús estaba haciendo, de alguna forma u otra, afectaba la reputación de su familia. ¿Sí? A Jesús ya algunas personas le estaban identificando como el Mesías. Y cuando le identifica como el Mesías, como el Cristo, lo están identificando ya como el ungido, como ese elegido por Dios, por ese enviado de Dios. ¿Ok? Pero que ahí no es el problema. Y entonces dentro de su predicación él está hablando en contra del sistema religioso que imperaba en ese momento. Así que en la medida en que Jesús chocaba contra el sistema religioso a la misma vez chocaba contra él. Y ese choque entre Jesús y el sistema religioso no solamente lo afectaba a él, tenemos que estar claro que afectaba a su familia, especialmente dentro de una cultura como es la cultura judía, ¿verdad? En donde la familia, el individuo era parte integral de un clan. Tú no puedes vivir como un ser aislado, tú eras parte de un clan. Y lo que afectaba a una parte de ese clan afectaba a todo el clan. Déjeme un momentito ver por aquí los comentarios que están por aquí. Déjeme por aquí que me dicen bendito. Yeah. Laura Concepción dice que ya le llegó la luz. Qué bueno, Laura, que la luz ya le llegó. ¿Okay? Muchas bendiciones y qué bueno que ya te llegó la luz por ahí. ¿Okay? Así que es importante entender, ¿verdad?, que en ese sentido, por aquí, okay, la familia, lo que más que por Jesús, la familia se estaba preocupando por ellos mismos, por cómo su reputación se estaba afectando. A la familia le importaba más su reputación, le importaba más lo que la comunidad judía alrededor de esa familia pensaba, le importaba más lo que los líderes religiosos pensaban de ellos como familia que la realidad de Jesús. Dice, no estaba Migdalia, que también le llegó la luz. Qué bueno, Migdalia, que le llegó también. Y nuestra hermana Gloria dice que Jesús era un revolucionario. Sí, en cierta medida Jesús era un revolucionario, porque estaba enfrentando el sistema religioso alrededor del cual él vivía totalmente. ¿Ok? Así que, fíjese que cuando Jesús está hablando de blasfemar contra el Espíritu Santo, el contexto en el cual está hablando, está colocando a su familia en medio de toda esa situación, donde de una forma u otra estaban dispuestos inclusive a sacrificar, ¿verdad? Porque si se llevaban a Jesús y Jesús se dejaba que se lo llevaran, era reconocer que él estaba loco, era reconocer que él estaba mal. ¿Okay? Para la familia, y obviamente si Jesús reconocía que estaba loco y que estaba mal, que había perdido la razón, era echar por la borda todo lo que le había predicado. Era echar por la borda todos los milagros que había hecho, porque podía haber hecho muchos milagros hermosos y maravillosos, pudo haber llevado un mensaje maravilloso y hermoso, pero si él accede a que la familia se lo lleve como una persona que ha perdido la razón, como una persona que está loca, significa que todo lo que el pueblo escuchó, todo lo que el pueblo vio que él realizó, era como tirarlo al zafacón, tirarlo al desperdicio, porque ya a la gente no le iba a importar el mensaje de Jesús, porque Jesús, para todo efecto, era un loco. Entonces, fíjense que en ese sentido, el pecado de esta familia es que estaban más pendientes a su propio bienestar, estaban más pendientes a las apariencias, ¿verdad?, de cómo la gente los miraba, que a cuál era la verdad del mensaje que Jesús estaba llevando. Porque lo primero que tenía que preguntarse a la familia era, ¿pero ese mensaje es cierto? O sea, los hermanos podían decir, pues yo no me llevo con mi hermano, porque para mí está loco, pero lo que está diciendo él es cierto, es correcto, tiene fundamento en la Escritura. Pero
ese ejercicio no se hizo porque a la familia lo que le preocupaba era lo que la gente pensara de ellos como familia. Y desde esa perspectiva, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que intercambiar el mensaje del Evangelio, simplemente intercambiarlo, desecharlo, echarlo a un lado, simplemente por preocuparme por las apariencias. Y obviamente cuando yo vivo una vida donde yo tiro el Evangelio por la borda, niego ese Evangelio, desecho ese Evangelio, simplemente por guardar las apariencias, pues en ese sentido es como si estuviese en total oposición a lo que es ese Espíritu Santo de Dios, que a fin de cuentas es el que capacita para llevar ese mensaje de esperanza y de salvación. Por eso es que desde la perspectiva bíblica no tiene perdón, porque si usted renuncia al mensaje del Evangelio del Reino, si usted renuncia al mensaje de salvación de Jesús, simplemente por las apariencias, usted está perdido, está perdida. Está totalmente perdido o perdida porque claudicó del mensaje del Evangelio solamente en pos de su beneficio personal. Y eso obviamente es blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay otra forma de verlo, no hay otra forma de analizarlo. ¿Ok? Nuestra hermana Mirta Castro, voy a ponerlo por aquí, ¿verdad? Para que se vea. Pastor, igual que Saísa, ¿puede dar un ejemplo de blasfemar contra el Espíritu Santo? Pues eso precisamente, Mirta, es lo que estoy tratando de explicar. O sea, no es simplemente que yo digo una... o sea, no es tan sencillo, vamos a ponerlo de esta manera para que se vea quizás mucho más fácil de entender. No es que yo diga, el Espíritu Santo es bobo. O sea, ¿verdad? Por decir una palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo es bobo. Pues el pastor dijo que el Espíritu Santo es bobo, blasfemó, el Espíritu Santo está perdido, ¿verdad? Es una forma muy simplista de ver lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. El blasfemar contra el Espíritu Santo no es simplemente que yo pronuncie una palabra desagradable contra el Espíritu Santo. Es que yo me opongo a la obra de ese Espíritu Santo. Y no solamente me opongo a la obra del Espíritu Santo, sino que hago todo lo que está en mis manos para yo detener esa obra del Espíritu Santo. Vuelvo al ejemplo de la familia de Jesús, que es lo que estamos explicando, ¿verdad? Hace un ratito. La familia de Jesús, si se llevaba a Jesús, claro, si Jesús se dejaba llevar, ¿verdad? Que es otra cosa, pero vamos a asumir, ¿verdad? Que la familia tenía el poder de llevarse a Jesús. Se llevaba a Jesús y lo encerraba en un cuarto, porque este está loco, y lo encerraba allí en Nazaret y no lo dejaba salir más. La familia, con su acción, no solamente con lo que decía, con su acción detenía la obra del Espíritu Santo en el pueblo al cual Jesús le estaba predicando. Detenían la obra. Claro, eso no iba a pasar porque Jesús no se iba a dejar, claro. Pero asumiendo que ellos hubiesen tenido el poder para llevarse a Jesús en contra de su voluntad y encerrarlo en un cuarto como que estaba loco, eso era detener el mensaje del reino, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, era detenerlo totalmente. Y esa acción es la blasfemia. No porque dijesen que Jesús estaba loco, no porque dijesen que Jesús estaba fuera de sus cabales, no por decir que Jesús, ¿verdad?, era un ignorante o no sabía lo que estaba diciendo, sino porque las acciones mismas, las consecuencias de esas acciones era detener el mensaje del evangelio, el mensaje del reino se detenía. Entonces, desde ese contexto yo tengo que tener cuidado que si mis acciones detienen el mensaje del reino, porque yo puedo decir muchas cosas con mi boca, muchas cosas con mi boca, pero se quedan en nada. Pero cuando eso que sale de mi boca se traduce en acciones que de una forma detienen la obra del Espíritu Santo, yo estoy pecando contra el Espíritu Santo, pues estoy pecando contra su obra, contra que ese mensaje del evangelio se siga propagando de una forma u otra. ¿Ok? Siempre, por alguna razón, en la iglesia tenemos el concepto de que blasfemar contra el Espíritu Santo, yo decir una mala palabra contra el Espíritu Santo. Yo dije algo en contra del Espíritu Santo.
que a veces es producto no necesariamente de que yo me quiero oponer, ¿verdad?, al mensaje del reino. A veces las palabras que yo digo es producto de mi ignorancia, de mi total ignorancia a lo que es la obra y a lo que es el Espíritu Santo. ¿Okay? Yo espero, ¿verdad?, que haya explicado bastante bien, ¿verdad? Si no, con toda confianza, vuelven y lo escriben y tratamos de explicarlo, ¿verdad?, de otra manera. Pero lo que quiero es que no llevemos a algo muy simplista, lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo, como simplemente dije una mala palabra del Espíritu Santo y ya tengo un pecado que no se me va a perdonar nunca. ¿Okay? No es eso, o sea, no es que simplemente yo dije algo, es que de alguna forma lo que yo dije se traduce de alguna forma en oponerme a la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Okay? Ok, gracias. Nos escribe por ahí nuestra hermana Milna, ¿verdad? Que dice que entendió muy bien. Gracias, Milna, qué bueno que entendiste. Y también nuestro hermano Ismael dice, los que utilizan el Evangelio y la figura de Jesús para su bienestar económico. Exacto. Y también, eso mismo, Ismael también. Que es más o menos lo que está pasando con la familia, Ismael, más o menos lo mismo. O sea, cuando se utiliza el Evangelio para beneficio propio, o beneficio, ¿verdad?, económico, simplemente para explotar el Evangelio, es más o menos que lo que está pasando con la familia de Jesús en este momento. Ellos están preocupados por su bienestar personal al punto que quieren detener la obra que Jesús está realizando, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Okay. Así que es más o menos esa misma línea, ¿verdad?, lo que estás explicando, exactamente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos el Evangelio como un negocio, como una forma, y no solamente como negocio, cuando utilizamos el Evangelio y las mismas Escrituras como excusa para explotar a otras personas o para humillar a otras personas. Que también sucede, y eso lo hemos hablado en otros estudios y lo hemos hablado en algunas predicaciones también. ¿Verdad? ¿Cuántas guerras a lo largo de la historia se realizaron utilizando la Biblia o el Evangelio como excusa? Y siempre damos el ejemplo clásico, ¿verdad? Porque es el más, ¿verdad? Pero no es el único, pero es el que quizás más fácil es de entender. Cuando hablamos de las cruzadas, donde se fue, ¿verdad?, al oriente, ¿verdad?, el pueblo cristiano que vivía en lo que es ya conocido ahora como Europa, ¿verdad?, y regresaron en son de guerra, ¿verdad?, a todo el área del Medio Oriente, el área de Israel, ¿verdad?, para tratar de recuperar, ¿verdad?, esas tierras que eran tierras sagradas y lugares, ¿verdad?, que eran lugares sagrados, ¿verdad?, y por recuperar lugares sagrados mataron miles de personas. Se utilizó el Evangelio como una excusa para la guerra y para matar personas. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque se está utilizando el mensaje para lo que no está hecho ese mensaje. ¿Ok? Vamos por aquí. Nuestra hermana Ruth Noemí Flores, ¿verdad?, que nos pide oración por una piedra. Claro que sí, claro que sí. El 30 de agosto va a ser operada. Nuestra hermana Ruth Noemí, ¿verdad?, que nos escribe por aquí. Gracias, Ruth Noemí. No te preocupes, vamos a estar orando por ti, ¿verdad? Al final de este programa vamos a estar orando por ti, ¿verdad? Para que esa piedra, ¿verdad?, ceda ya. Ok. Y para que te dé alivio, ¿verdad? Para que puedas realizar tus tareas, ¿verdad?, del día siempre. Así que, claro que sí, Ruth Noemí, vamos a estar orando por ti. Ok. Voy a ir ya parando, ¿verdad?, esta parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque si no nos quedamos aquí, esto ¿verdad?, es bastante, ¿verdad?, interesante y podemos seguir aquí rato largo hablando sobre eso. Pero lo importante es que esta blasfemia del Espíritu Santo, y por eso di el ejemplo, ¿verdad?, de esta persona mayor que conocía hace unos cuantos años atrás. Y a mí me daba dolor cuando este hombre me hablaba con ese dolor en su corazón, pensando, ¿verdad?, que aunque vivió una vida devocional, aunque le servía a Dios, lo hacía de todo corazón, extendía la mano para ayudar a su prójimo, vivía para estudiar la Biblia, le encantaba, o sea, vivía una vida cristiana íntegra, y que esta persona tuviese, ¿verdad?, y a una persona a una edad ya muy, muy mayor, tenía todavía ese dolor en su corazón, porque pensaba que realmente la salvación no era para él, porque él había blasfemado contra el Espíritu Santo, porque pues, en un momento dado, cuando era mucho más joven, y todavía no era creyente, en un momento dado, bromeó hasta con lo que era, ¿verdad?, la religión, la iglesia, el Espíritu Santo y todas estas cosas.
Y él sentía, ¿verdad?, que jamás iba a tener el perdón de Dios. Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no es simplemente que yo diga una palabra, ¿verdad? Y como dije ahorita, de una forma sencilla, pues el Espíritu Santo es bobo, ¿verdad? Y pues ya tú no tienes perdón por el resto de tus días, estás condenado al infierno. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo va mucho más que una simple palabra. Es prácticamente un estilo de vida para oponerse a lo que es el Evangelio del Señor. Un estilo de vida prácticamente, ¿verdad? Es vivir, que mi vida esté dedicada prácticamente a criticar y a oponerme al reino de Dios. ¿Okay? Seguimos, porque si no nos quedamos en este cantito aquí. ¿Okay? Vamos a leer otro pasaje, ya con este yo creo que ya sería el último del capítulo 3, ¿verdad? Es de los versículos del 31 al 35, donde Jesús establece quién es su verdadera familia. ¿Okay? Y es bien importante lo que vamos a estar discutiendo de estos versículos del 31 al 35, porque es otro pasaje que muchas veces es mal interpretado, porque volvemos a lo mismo, lo tomamos o lo leemos de una forma aislada, sin entender el contexto de todo lo que está pasando, y ponemos a veces palabras en la boca de Jesús que no son palabras de él, ¿verdad? Ni eran ideas de él, sino que son interpretaciones nuestras. ¿Okay? Vamos a leer Marcos 3, del 31 al 35, que dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Marcos 3, del 31 al 35, dice: Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Ok? Lo mismo. Este pasaje, y esta es la ventaja, ¿verdad?, de cuando el estudio bíblico lo hacemos como se está haciendo ahora, ¿verdad?, que cogemos un libro completo y vamos capítulo con capítulo, porque, ¿verdad?, no nos concentramos, que a veces cogemos un capítulo o unos versículos aislados y a veces, ¿verdad?, no podemos entender la totalidad del mensaje porque no tenemos, ¿verdad?, muy claro lo que dice antes y lo que dice después. Así que es una ventaja, ¿verdad?, cuando lo estudiamos de esta manera como lo estamos haciendo, porque vamos viendo, ¿verdad? Cuando Marcos escribe este evangelio, pone estos escritos y estos después, y esto después, y esta historia primero, y esta historia segundo, y esta otra historia tercero, y va poniendo un orden, y es importante porque cuando Marcos pone ese orden, no lo pone porque vamos a ver, los tiro para arriba y que caigan todas las historias que tengo y que caigan en el orden que quieran. No. Él los pone en un orden porque él tiene un propósito de lo que está narrando en su evangelio. Él quiere llevar un mensaje. Por lo tanto, el orden en que está narrando los acontecimientos de la vida de Jesús tiene una razón de ser. De hecho, cuando usted va a otros evangelios, vamos a ver más adelante, luego que terminemos con Marcos y cojamos otros evangelios, se van a dar cuenta que vamos a encontrar quizás otros pasajes similares que están en uno, dos o tres de los evangelios, y son los mismos, y algunos están puestos en diferentes posiciones, más adelante o más detrás que los otros evangelios. ¿Por qué? Porque depende de quien está escribiendo, del evangelista que está escribiendo y del mensaje que quiere llevar. Pues el orden pues puede variar, obviamente, porque él lo que tiene en su mente es llevar un mensaje, y ese mensaje tiene que irlo inhalando, ¿verdad?, poco a poco, hilando pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje, ¿verdad?, para poder llevar una idea completa. Así que en esa línea, cuando vamos a hablar de este pasaje, cuando Jesús habla, que viene la madre y los hermanos de Jesús a buscarlo, y él dice que no, o sea, poniéndolo de la manera como muchas veces nosotros lo interpretamos, o la gente lo interpreta muchas veces de forma errónea. Es decir, no, Jesús lo que está diciendo, esa gente no es mi familia son estos que están aquí, ¿verdad?, que son los que están escuchando el mensaje y son los que, ¿verdad?, los que son parte, ¿verdad?, de la iglesia, porque lo ponemos hasta desde la perspectiva de nuestro tiempo, y en aquel entonces todavía no había iglesia, ¿verdad?, pero a veces hasta ese punto
lo traemos, ¿verdad?, jalado por los pelos para tratarlo de explicar dentro de nuestro contexto, ¿verdad?, sin respetar el contexto donde se escribió. Y a veces lo traducimos tan sencillo como: Jesús lo que está diciendo, pues, ni mi mamá ni mis hermanos tienen nada que buscar aquí, porque ellos no son mi familia son estos que están aquí, que son los, ¿verdad?, los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi familia, ellos no. Y obviamente es una forma errada de interpretarlo, porque poner a Jesús, esas palabras en la boca de Jesús, y poner a Jesús a hablar de esa manera, es decir que Jesús está minimizando, ¿verdad?, lo que es la institución de la familia. Poner a Jesús a pensar o a hablar de esa manera, como a veces queremos interpretar este pasaje, es equivalente a decir que para Jesús la familia no es importante, que la familia es algo secundario. Que la familia, mira, eso, fíjate, eso no es importante, lo importante son los que están aquí, ¿verdad?, que están obedeciendo a la voluntad de Dios. La familia sanguínea específicamente, eso no tiene ningún valor, eso no es tan importante. Es equivalente a poner esas palabras en la boca de Jesús, pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Esa es la interpretación nuestra acá, pero no es lo que Jesús está diciendo realmente, ¿ok? Hay que ver todo dentro del contexto, como dije hace un momento, de lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Y cuando leemos este pasaje, acabando de leer el pasaje que acabamos de explicar hace un momento, cuando hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, y cuando hablamos de que la familia de Jesús había llegado a aquel lugar porque quería llevárselo, porque la familia de Jesús pensaba que Jesús se había vuelto loco y había que llevárselo. ¿Por qué? Porque estaba dañando la reputación de la familia. Así que había que llevarse a Jesús, ¿verdad? Cuando vemos este pasaje que estamos leyendo, que Jesús habla sobre la familia, en el contexto de eso que estoy explicando, que acabamos de explicar hace un momento, podemos comenzar a encontrar el sentido de lo que Jesús está diciendo. O sea, Jesús no está hablando de que la familia es secundaria y que lo importante son los que siguen la voluntad de Dios, y en ese sentido la familia queda un segundo margen y cuidado sea un tercer margen. Decirlo de esa manera es ir totalmente al contrario de lo que es realmente lo que Jesús nos muestra en toda su vida, ¿verdad?, a través de los evangelios cuando lo leemos, donde le dio tanta importancia a la familia. Lo que pasa es que aquí hay que verlo, como vuelvo y explico, dentro del contexto de lo que estaba pasando. La familia había ido a buscarlo porque se lo quería llevar, porque creía que estaba loco. Pues es que Jesús no sale a hablar con ellos. No porque no amara a su familia, no porque su familia no fuera importante. De hecho, muchos de los, ¿verdad?, que estudian la Biblia ubican el ministerio de Jesús a los 30 años, y una de las explicaciones, el del comienzo de Jesús a una edad tan tarde como los 30 años, en ese tiempo, es porque posiblemente José, que no aparece de un momento dado en la historia bíblica, desaparece, posiblemente había muerto. Y hasta que Jesús no había terminado de una forma o de otra de ocuparse de su familia, entiéndase, de su mamá y de sus otros hermanos, hasta tanto él no culminara, ¿verdad?, de hacer lo que tenía que hacer, de cumplir con su responsabilidad con la familia, él no comenzó su ministerio en la tierra, sino prácticamente hasta los 30 años que él vino a comenzar. Que si usted cuadra, posiblemente cuando ya tenía 30 años, muchos de esos hermanos, que eran menor que él, ya tenían una edad más razonable para entonces cargarse de su mamá y de las otras responsabilidades de la familia, para que él pudiese de una forma u otra ocuparse entonces de esa encomienda que Dios había puesto, ¿verdad?, en él como el Mesías. Así que para Jesús la familia era importante porque por todo eso que estoy explicando, él se había ocupado de su familia. Pero en ese momento lo que está diciendo, yo no voy a salir, mi familia está allá afuera, yo no voy a salir donde ellos lo que vienen aquí es a interponerse en la labor que el Espíritu Santo quiere realizar en este tiempo. Y por lo tanto yo no voy a salir, yo no voy a encontrarme con ellos. No porque no tiene nada, no porque tenía algo en contra de su familia, sino porque estaba en contra de la intención de su familia, que lo que quería era simplemente llevárselo y hacer que el mensaje de reino que él estaba predicando quedara en un segundo plano. ¿Okay? Pero no es que él no amara a su familia. De hecho, solamente tenemos que irnos a la cruz, allí en el Calvario, cuando él ve a su madre allí, junto al discípulo que él amaba, y le dice a su madre: allá es tu hijo, allá es tu madre.
aún en ese último momento, aún en la cruz, él siguió ejerciendo su labor como hijo responsable de esa madre, encomendándole incluso a alguien que le entendía de confianza para que cuidara de esa madre. O sea que él en ningún momento, pero en ningún momento, él menospreció a su familia. Claro, vuelvo y digo, cuando cogemos este pasaje solo, ¿verdad? Que acabamos de leer, del capítulo 3, del 20 al 30, lo cogemos solito, sí puede dar la impresión de que Jesús no quería, ¿verdad? Darle, ¿verdad? Entrada a su familia para hablar con ellos porque estaba ocupado en las cosas religiosas. Cuando leemos eso aislado, sí podemos pensar eso, pero cuando lo vemos como parte de los versículos que están anteriores a este, dentro de lo que ya explicamos, entendemos que había una controversia, había una situación, la familia tenía una intención. No es que querían ir a ver al nene para saludarlo, a ver cómo estaba. Ellos habían llegado con la intención de detener la labor que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, ante esa intención, él no se iba a encontrar con ellos. Porque ante esa intención, su responsabilidad delante de Dios era más importante que las intenciones que traía su familia para con él. Pero el problema no era la familia. No era la familia. ¿Ok? De hecho, hay un pasaje muy interesante que dice que Jesús en un momento dado va a predicar a Nazaret. Recuerden lo que expliqué en un principio. Jesús nace, nace en Belén, pero se crece, ¿verdad? Desarrolla como ser humano, ¿verdad? Como joven y como adulto en la aldea de Nazaret, allá en Galilea. Y siendo una aldea pequeña, posiblemente casi todo el mundo se conocía. Y en un momento dado, una vez que Jesús sale de Nazaret, se transporta a Capernaum, como explicamos al principio en el capítulo 1, cuando se transporta a Capernaum y hace de Capernaum su casa, donde él vive, y donde comienza su ministerio en Capernaum, en un momento dado él regresa a Nazaret a predicar. Y la gente no recibe el mensaje. Dice, pues este no es el hijo de José y los hermanos y las hermanas no son estas que están por aquí, esta no es la mamá. O sea, la gente de Nazaret lo conocía a su familia. Eso abona la explicación que dijo un momento que la familia estaba allí posiblemente preocupada porque hasta la aldea, quizás lo que estaban hablando, mire, el hijo de esa familia es el que está por ahí como loco, diciendo un mensaje que son unos disparates. Y esa familia tiene que estar obviamente traumatizada, asustada con todo lo que estaba pasando, porque primero no entendían el mensaje posiblemente de Jesús, pero también porque el pueblo donde vivían les estaba ejerciendo presión. Así que en ese sentido se entendía muy claramente la intención de esa familia al llegar. Pero vuelvo y repito, no es que Jesús no le interesara a su familia, no es lo que dice el pasaje, ¿ok? De hecho, cuando llegan a verlo allí, dice que llega su madre, entiéndase María, sus hermanos, ¿okay? Que son nombrados en Marcos 6.3. Si usted busca más adelante, Marcos 6.3, nombra a esos hermanos que son Santiago, José, Judas y Simón. ¿Okay? No se hace referencia a las hermanas que también se mencionan en Marcos 6.3, que por lo menos mencionan a dos hermanas. Jesús también tenía hermanas, no las mencionan. Pero es posible que las hermanas se quedaron y vino ¿quién? La madre, pues con los hermanos varones, que eran los que estaban quizás a cargo cuando Jesús ya comienza su ministerio, son esos hermanos los que se quedan a cargo de la familia allí. ¿Ok? ¿Ok? Alguien de la multitud, en medio de todo esto, ¿verdad? Que está sentado alrededor de Jesús, es quien le dice que la familia está buscándolo. Eso es otra cosa importante. Jesús está allí hablándole a esas personas, cuando alguien de esas mismas personas que están escuchando, le dice, mira, tu familia está allá afuera. Así que, uno, como dijo ahorita, Jesús sabía la intención de su familia al llegar a ese lugar. Lo sabía. No tenía ni siquiera que profetizarlo, ¿verdad? Ya se veía de lo que está escrito en los pasajes anteriores. Jesús sabía para qué estaban ellos allí, para qué habían venido, ¿verdad? Pero también estaba interrumpiendo lo que él estaba haciendo. Porque quien lo interrumpe es uno de los que está sentado escuchándolos. Posiblemente Jesús pudo haber dicho, pues hazme parar lo que estoy haciendo aquí, voy allá afuera, hablo con mi familia.
primero que se iba a formar una discusión y se iba de una forma u otra dañar el mensaje que estaba llevando en ese momento. Porque entonces la gente lo que iba a recordar era la discusión que él tuvo en ese momento con la familia, más que lo que él estaba enseñando y predicando en ese momento. Que eso es importante, ¿verdad? Porque hay veces que hay cosas de la familia que se solucionan en la familia. ¿Ya? No en otro lugar. Seguimos. La respuesta de Jesús, ¿verdad? Que es lo que muchas veces se malinterpreta, es bien interesante porque Jesús afirma que su familia es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y esto es importante, que es lo que he estado tratando de explicar desde hace un ratito, ¿ok? Jesús no está disminuyendo la importancia de la familia sanguínea. Cuando él dice que la familia es toda, su familia es todo aquel que hace la voluntad de Dios, él no está disminuyendo la importancia de la familia sanguínea que él tiene. Él lo que, al contrario, lo que está es elevando el estatus, ¿verdad?, de aquellos que hacen la voluntad de Dios. O sea, yo no estoy diciendo, o sea, Jesús no está diciendo, es que mi familia no vale mucho, ¿verdad? Lo que valen son estos que hacen la voluntad de Dios. No. O sea, la familia para Jesús era importante. Ya lo mostramos cuando hablamos ahorita de que aún en la cruz del Calvario él se acordó de la necesidad de su mamá en ese momento, ¿ok? Para Jesús esa familia es importante. Eso está ya más que establecido. Lo que él está haciendo es diciendo, mire, mi familia sanguínea para mí es importante, pero también es sumamente importante los que hacen la voluntad de Dios, porque aquellos que hacen la voluntad de Dios también se convierten en mi familia. No es que aquella familia yo la desecho porque no es importante. Aquella familia es importante, es que ustedes se unen a ser parte de mi familia como si fuera familia sanguínea también conmigo. Y sanguínea porque es a través de la sangre de Cristo que nos hacemos una familia en Cristo. Así que en ese sentido, a veces se trata de transversar este pasaje diciendo que Jesús está disminuyendo la importancia de la familia. No. Está diciendo la importancia de los que hacen la voluntad de Dios al punto de elevarlos al nivel de su familia. No es bajar a la familia, es subir a aquellos al lugar que ocupa su familia. ¿Ok? En otras palabras, Jesús les está enfatizando a la multitud la importancia de hacer la voluntad de Dios, que a fin de cuentas lo que Él quiere, ¿verdad?, dejar claro. Mire, hacer la voluntad de Dios es importante. Tan importante que para aquellos que hacen su voluntad vienen a convertirse en familia mía. ¿Ok? El próximo estudio, el próximo miércoles, vamos a continuar con el capítulo 4. Ya cubrimos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. El miércoles que viene vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que hemos estado discutiendo hasta ahora en estos primeros 3 capítulos. Un repaso rapidito. Y una vez que hagamos ese repaso rapidito, entramos de lleno al capítulo 4. Recordando, hasta ahora en estos capítulos, lo que hemos narrado del Evangelio de Jesús, de la vida de Jesús hasta este momento, estamos todavía en la región de Galilea, estamos todavía prácticamente en su inmensa mayoría en la ciudad de Capernaum. Es ahí donde está aconteciendo prácticamente todo. Ni siquiera nos hemos acercado a Jerusalén para nada. Estamos todavía en la región de Galilea, que es una región de gentiles. Estamos específicamente en la ciudad de Capernaum y ahí es que Jesús está desarrollando su ministerio en ese momento. ¿Ok? Okay. Gracias nuevamente a todos y todas, ¿verdad?, por su paciencia, por compartir con nosotros este espacio. Esperamos que lo haya disfrutado y, como siempre digo, siempre recuerden, escríbanos, digamos cualquier cosita, ¿verdad?, que podamos de una forma u otra ayudarle. Muchas bendiciones y gracias a todos nuevamente. Bye bye.